Hola, larga vida y prosperidad. Bienvenidos al segundo vídeo de gravitación, órbitas, como se llama en el libro. Y aquí lo que vamos a estar trabajando son con un par de conceptos, el momento angular y el momento de la fuerza, que tiene que ver con cómo gira una partícula, en concreto cómo gira un planeta alrededor del Sol o un satélite alrededor del planeta. Y eso se mide con una serie de magnitudes que son este momento angular y el momento de la fuerza. Coge bolígrafo, papel y prepárate para ver el vídeo. Se define momento angular al producto vectorial entre el vector posición de una partícula y la cantidad de movimiento p, que es masa por velocidad. Entonces, con respecto a un determinado punto, si multiplicamos el radio vector de una partícula por la cantidad de movimiento, m por v, obtenemos el momento angular, que viene a medir la cantidad de giro de esa partícula. Esto es especialmente importante cuando este punto de referencia no es un punto cualquiera, sino es el centro de movimiento. Por ejemplo, tenemos el Sol, la Tierra gira alrededor del Sol, entonces si multiplicamos el radio vector que apunta desde el Sol hasta la Tierra por la cantidad de movimiento de la Tierra, m por v, obtenemos este momento angular. El módulo de momento angular viene dado por esta expresión de aquí, es decir, mide algo así como la cantidad de giro, omega sería la velocidad angular, y entonces m por r cuadrado por v, pues eso es una especie de m por v, pero que es referente al giro. La dirección es en el plano perpendicular de la órbita, es decir, si la órbita fuese la pantalla, entonces el momento angular sería perpendicular a la pantalla. Y el sentido viene indicado según el sentido de giro por la regla del sacacorchos. Asociado al momento angular tenemos otra magnitud, que es el momento de la fuerza, torque o momento de torsión. Y lo que mide es la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar a un cuerpo alrededor de un determinado eje. Por ejemplo, tenemos aquí una partícula, la empujamos con una determinada fuerza y entonces esa partícula va a girar en torno a este eje. Si multiplicamos el vector posición con respecto al eje por la fuerza vectorialmente, obtendremos lo que llamamos el momento de la fuerza. La dirección es perpendicular al plano de movimiento de la partícula, un vector perpendicular. La dirección según el sentido según la regla del sacacorchos, y el módulo es, pues está relacionado con la aceleración angular, mr cuadrado por la aceleración angular. Es lo que ocurre, este momento es lo que ocurre o lo que interviene para, por ejemplo, quiero aflojar una tuerca. Si yo hago fuerza muy cerca de la tuerca, en la llave inglesa, me va a costar mucho mover la tuerca. Sin embargo, si yo pongo un brazo muy largo, con la misma fuerza sí que conseguiré mover la tuerca. Porque en este momento, o sea, para hacer girar esta tuerca, yo necesito, además de fuerza, necesito también una cierta distancia. Cuanto más grande sea la distancia, menos fuerza voy a necesitar. Ese concepto es lo que se llama torque, momento de torsión o momento de la fuerza. Este momento de la fuerza está relacionado con el momento angular. Recuerdo que el momento angular L era el producto vectorial de R por el momento lineal, m por v. Y entonces, bueno, pues si yo derivo esto, la derivada de esto de aquí, aunque sea vector, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, la regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. En el segundo caso, como tenemos la masa que no varía, lo que sí que varía es la fuerza, es la velocidad, perdón. Bueno, la derivada de r es v, y claro, v por v son dos vectores, son iguales, por lo tanto el producto va a ser 0. Y por lo tanto nos queda este segundo sumando, que es r por m por a. M por a es la fuerza, la derivada de v es la aceleración, entonces m por a es la fuerza, y r por la fuerza es el momento de la fuerza, el torque. Por lo tanto, la derivada del momento angular es el torque. Tenemos esta expresión de aquí. Habíamos obtenido que la derivada del momento angular era igual al momento de la fuerza. Bueno, pues hay veces que este momento de la fuerza vale 0. Bien porque no haya fuerzas, no hay ninguna fuerza, por lo tanto el momento es 0. O bien porque la fuerza es paralela a la posición. En ese caso, claro, el producto vectorial vale 0. Que la fuerza sea paralela a la posición, o sea, al vector posición, es que sea un empujón hacia adelante o hacia atrás que en ningún momento le va a hacer girar.
En esos casos, lo que ocurre es que no se produce ningún cambio en el giro del objeto. El momento angular se conserva. La ley de conservación del momento angular nos dice que cuando el momento de la fuerza es cero, entonces el momento angular es constante. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la bailarina. Una bailarina está dando vueltas y cuando junta los brazos, entonces el radio de giro de estos brazos no cambia. Al no cambiar el radio de giro, como el momento angular se conserva, lo que tiene que ocurrir es que la velocidad aumente. ¿Vale? Como en realidad L es constante y L era igual a R por M por V, entonces con los brazos abiertos tenemos que R es grande y la velocidad de giro es pequeña, entre comillas. Sin embargo, cuando juntan los brazos, R es pequeño y por lo tanto la V tendrá que ser mayor para que el producto se mantenga igual. La conservación del momento angular es especialmente importante cuando tenemos fuerzas centrales. Cuando tenemos una fuerza central, lo que ocurre es que esa fuerza es paralela al radio, sigue la dirección radial, hacia adentro o hacia afuera, da igual, pero sigue la dirección del radio. Y entonces cuando multiplicamos el radio por la fuerza, como son vectores paralelos, este momento de la fuerza es cero. Y hemos visto que cuando el momento de la fuerza es cero, el momento angular se conserva. ¿Vale? Por lo tanto, en toda la trayectoria, el planeta, el satélite o lo que esté dando vueltas, conserva el momento angular. Tiene justo el mismo momento angular. Es decir, en dos puntos distintos, por ejemplo, en el punto 1 aquí y en el punto 2 aquí, los dos momentos angulares son iguales, el módulo 2, los dos módulos por lo tanto también son iguales, y eso significa que multiplicando la masa por el radio, por V, por el seno del ángulo que forman, que esto es el módulo del producto vectorial, en el punto 1 es igual al módulo del producto vectorial en el punto 2. Simplificando, llegamos a esta expresión de aquí, que en principio es válida para cualquier punto de la trayectoria. En cualquier punto de la trayectoria se cumple que al multiplicar radio por velocidad y por el seno del ángulo que forman ese radio con la velocidad, ese valor es constante. Hay dos puntos importantes de la trayectoria que son el perihelio, que es el punto más cercano al Sol, justo aquí, y el afelio. En ambos casos la velocidad es perpendicular al radio. En otro punto no. Aquí, por ejemplo, la velocidad y el radio no son perpendiculares. Pero, sin embargo, aquí, en el perihelio y aquí en el afelio, sí son perpendiculares. El seno de 90 vale 1 y entonces sustituyendo el radio del perihelio por velocidad del perihelio va a ser igual a radio del afelio por velocidad del afelio. Bueno, sin entrar mucho en profundidad, la conservación del momento angular equivale a la ley de las áreas de Kepler. El hecho de que recorra áreas iguales en tiempos iguales está íntimamente relacionado con que el momento angular es el mismo. Porque al final, esta expresión de aquí tiene que ver con el área de esta zona de color amarillo, de color naranja, lo que sea. Así que conservación del momento angular equivale a la segunda ley de Kepler. Y con esto terminamos la segunda parte de gravitación, dedicado al momento angular y el giro de objetos en campos gravitatorios. Si tienes alguna duda, pues mañana en clase me lo preguntas.